Hola, bienvenidos a mi canal, soy Señor Pixel. En este episodio vamos a construir la primera línea rápida de bus o BRT que va a conectar a la capital, que es mayormente residencial, con las zonas más apartadas, que son estos dos pueblos, mediante una línea rápida que se va a construir por medio de la autopista en el medio de esta y llegar hasta este punto de acá. Esa conexión va a ser porque, digamos, las dos líneas que les había mostrado en el episodio anterior estaban un poco ya colapsadas y, digamos, no conecta directamente esas zonas, sino que conectan eh, a esta zona comercial de acá. Entonces, como vemos en esta primera línea, llega solo hasta acá, desde la capital hasta el pueblo, y lo mismo desde acá hasta los municipios, pero solo hasta este punto. En esta parte ni siquiera hay una conexión. Entonces lo que quiero es que esta zona quede conectada, estos dos municipios de acá queden conectados con la capital en este punto donde habrá una estación de buses y estará la estación central de tren próximamente. Por aquí empezaremos a hacer la estación de buses y después vamos a conectar toda esta avenida como una línea rápida hasta que aquí se conecta con la autopista y empezar a hacer la vía por acá. Entonces esto todo luego modificaremos para que la línea pueda atravesar toda esta zona. Ya ahí irá por todo el carril central con las nuevas carreteras que vino en el nuevo DLC. Aquí tendremos una estación que conectará con esta zona y después entrará por el barrio para llegar hasta esta pequeña centro de este pueblo. Aquí a futuro quedará una estación de trenes, entonces veremos si de pronto hago una parada cerca por acá para que a futuro se conecte o será más bien diferente a la conexión con el tren y que siga más bien derecho y no se cruce. Así los ciudadanos tendrán como dos opciones de comunicarse. Realmente la estación de tren va a ser mucho más directa y mucho más rápida porque solo tendremos una estación acá y una estación acá hasta acá. Entonces pues obviamente va a ser mucho más rápido llegar. Pero esta va a comunicar con muchas zonas comerciales e industriales que ya están construidas. Primero lo que hago es construir unas paradas de buses que van a ser provisionales porque en el momento en que vaya a construir la estación de tren voy a poner una estación de buses que lleguen de otras ciudades y también paradas pues de líneas que estén dentro de la ciudad. Entonces esta es como una parada provisional para dejar como el espacio y también empiezo a hacer como la marcación como un poco para que se conecten las vías. Aquí tomé este diseño, pero después decidí cómo cambiarlo para que no hubiera tantas intersecciones en esa zona, sino que fuera un poco más directo todo y que el recorrido no fuera tan complicado y que en algún momento no se creen congestiones en esa zona. Como ven, desde hace varios episodios yo ya tenía construido una parte de la carretera exclusiva para buses, que es en la zona central de ese espacio verde, en el que a futuro va a ser como un gran parque. Lo había hecho así porque me gusta ir construyendo cosas adicionales en la ciudad, como que vaya siendo una construcción progresiva y que no solo sea lo que yo les muestro, sino que poco a poco la ciudad va creciendo sin mostrarles las cosas, ¿no? Como lo que pasa normalmente en las ciudades, que se van construyendo las cosas y va progresando y evolucionando un poco más la ciudad. Entonces a veces no les mostraré algunas cosas, pero en algunos videos pues se darán cuenta que va a haber ajustes en la ciudad. Aquí hago una conexión de subterráneo y después elevado para poder conectarlo hacia la autopista. La idea es que los buses transiten por una vía exclusiva de buses por la autopista, que eso fue en la anterior actualización. Entonces la idea es que desde la avenida que viene desde la capital se pueda conectar directamente hacia la autopista sin ninguna intersección y ya de ahí tienen la exclusividad los buses para
recorrer hasta los otros pueblos. En estas conexiones me costó un poco de tiempo porque la verdad estas nuevas calles son un poco raras en cuanto se unen unas a otras. Entonces aquí vemos que queda como esa mancha al conectar las dos líneas de bus y no se conecta bien con la que es de doble sentido. Entonces queda como si los buses solo pudieran hacer un giro y lo único que puedo hacer es acomodar un poco la calle para que no se viera eso y con la marcación poder mostrar un poco más cómo debería ser realmente la ruta. Lo mismo acá en las intersecciones cuando se conecta la autopista con una ruta exclusiva del bus. Es muy difícil conectarlo y que se vea bien y toca con los mods poder hacer que todo se vea como más suavizada las intersecciones. Porque si no queda muy diferente. Eso lastimosamente no hicieron nada dentro del juego pues para que se viera mejor ese tipo de conexiones. Aquí como les decía queda como esa intersección en forma de U y pues los buses no van a hacer ese retorno sino que van a seguir directamente por la calle de doble sentido. Lo mismo va a pasar donde va a quedar la estación de una de los pueblos. Pero mientras aquí hago todo el carril exclusivo, que esto me pareció muy interesante de la anterior actualización, que uno pudiera tener este tipo de conexiones nuevas, de carreteras nuevas, además de las que surgieron ahora con la nueva actualización de nuevas carreteras de todos los DLCs. Aquí empezó a construir la estación de buses que va a conectar con este primer pueblo. Ya hacia el otro lado del pueblo ya existe una parada de buses, pero esa va hacia como el puerto original que tenía. Esta va a ser más directa, que va a conectar hacia la capital. Aquí como ven estoy un poco enredado con la conexión porque esas nuevas carreteras la verdad visualmente en algunos puntos no se ve bien cuando se conecta con otra carretera. Entonces lo que decido hacer es más bien conectarlo directamente con una de doble sentido y de ahí ya va hacia el puente que va a tener pues una conexión directa hacia el siguiente pueblo. Como ven, el estilo de esta estación va a ser muy vanilla como lo que trae el juego, no voy a detallar mucho. Es más para que sea algo funcional y que puedan los sims caminar de un lado al otro pues sin interferir la avenida. Entonces lo que uso son las calles peatonales que van a servir como las paradas de los buses y pues se va a conectar con puentes peatonales para que puedan atravesar hacia el otro lado y lleguen hacia la ciudad. Siempre en mis videos se darán cuenta que en algunas partes digo ciudad, pueblo y todavía no he definido ni siquiera nombres para cada una de las pueblos que ya he construido, entonces pues me van como viendo cómo les digo a cada una de ellas. Lo siguiente ya será conectarlo con el siguiente pueblo. Aquí hice un corte un poco en la edición porque había hecho que se construyera compartiendo la vía con los otros carros, pero eso generaba un poco de congestión y los buses pues empezaban a tener como demoras. Entonces lo que hice fue crear más exclusividad en los carriles de los buses, que tengan su propia calle y que sea más fácil transportarse, que sea mucho más rápido, porque la idea pues es hacer un BRT, que eso es un transporte de buses mucho más rápido. Finalmente aquí es la estación de buses, que es del último pueblo que se creó. Entonces la idea es que esta es una primera línea, pero pues la idea es que cree más líneas de buses ahí que se conecten para ir hacia otras regiones. Aquí estuvo cambiando muchas veces la forma como iba a estar la estación porque la ruta de los buses
se iban por las calles de los carros. Entonces era como muy difícil esa conexión hasta que pues ya al final pude hacer una forma de que solo los buses atraviesen por ahí y que no vayan por la vía de los carros. Ya cuando logro solucionar esa parte, entonces creo una conexión con la calle porque igual habrá algunas líneas de buses que construya a futuro que se vayan a conectar ya con las calles de compartidas y no va a ser un BRT como lo que estoy construyendo en estos momentos. Después ya en esta zona de los buses, de la estación de buses, ya empiezo a hacer un poco más de detalle como para que se vea mejor el estilo de la estación y que no se vea como tan solitaria. Entonces lo que agrego es vegetación y algunas conexiones peatonales para que los Sims puedan co- conectarse rápidamente a la estación. Y ya finalizamos haciendo marcaciones en algunas conexiones que no había hecho, que muestren por dónde tienen que ir los buses. Eso también le da un toque de realismo a todo el sistema. Como ven, algunos buses que vienen de la autopista igual terminan usando el carril de buses exclusivo. Entonces lo que hago es que en la marcación tenga la posibilidad de que pues el bus que viene de la autopista pues igual pueda ingresar y que no se vea que no es posible hacerlo. Esto pues no es nada de funcionalidad, sino un poco más estético para que se vea un poco mejor y más realista. También dibujo las marcaciones en las otras intersecciones de lo que ya había construido para demostrar ahí cómo el bus tiene que hacer el giro y no puede pues hacerlo que siga derecho. Lo mismo aquí, la conexión en la glorieta. En este punto pues va a haber un semáforo, sino que he visto que de pronto se arma un poco de congestión, entonces a futuro vamos a ver cómo se puede solucionar esta intersección. Y ya después hago la línea de buses. Empiezo a elegir dónde van las paradas porque la idea de un BRT es que tampoco tenga paradas tan cercanas o por lo menos digamos en las zonas más pobladas. Si tiene paradas un poco más seguidas. Después acá hay una conexión con la otra línea de bus que no es un BRT. Entonces para que los Sims puedan hacer como la transferencia y después ya directamente se van hasta el siguiente pueblo donde se conecta y la última parada ya sería en la estación de buses del último pueblo. Entonces como ven, digamos son muy pocas paradas las que tiene un BRT y eso lo que hace es que pueda ser una línea muy rápida y que pueda transportar rápidamente. Ahora justamente con la actualización nueva de que trajeron nuevos buses, entonces le voy a poder poner nuevos los buses con más capacidad que creo que son de 80 pasajeros y eso me va a permitir que puedan transportar muchas más personas porque cuando estuve grabando pues este video usé los articulados que tenían los aeropuertos que vino con la actualización de aeropuertos
pero pues eso no tenía tanta capacidad como los nuevos que hay en la nueva actualización y pues eso los usaré en algún momento. Aquí me toca usar el modo para que los buses vayan por la carretera que es y no se dirijan por la calle de los carros, porque a veces de pronto por la velocidad eh, buscan que sea una calle más rápida que la otra, entonces no se van por el carril exclusivo. Eso toca modificarlo. Y pues al final mostraré algunos detalles para que sean un poco más bonitas las estaciones, las calles y ya después ver cómo es el recorrido de los buses. Si se han dado cuenta cuando construyen ciudades por primera vez, o sea, al inicio de cada ciudad y no tienen medios de transporte, si lo primero que ponen son los buses, que obviamente son los más baratos, las líneas siempre van a estar muy congestionadas porque los Sims empiezan a preferir esas líneas de buses en vez de usar su carro y pues se van a congestionar mucho. Pero pues eso no hay que preocuparse por nada, eso ya después cuando uno empieza a construir trenes y metros, ya se va aliviando las rutas y hasta se pueden eliminar algunos buses. Y esto es todo por este video. Si tienen alguna pregunta pueden escribir en los comentarios. No olviden suscribirse a mi canal y estar pendiente de las actualizaciones de esta ciudad. Y pues les dejo con el recorrido del BRT. Nos vemos. Chao.